A ver, vamos a ver, estamos con algunos problemillas aquí. Las indicaciones de la alveolectomía son dientes retenidos. Miren, aquí hay un diente retenido, que nosotros para sacar este diente vamos a hacer un colgajo, vamos a hacer los tiempos operatorios, o sea, que este diente que está retenido por ningún motivo va a poder erupcionar. Y cuando estemos hablando de dientes retenidos, cuando estemos hablando de retenidos, vamos a ver las causas de su retención. Hoy día no nos interesa saber eso. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctora, lo escuchamos. ¿Están viendo la imagen? Sí, doctora. Ya. Entonces hablábamos que una indicación para hacer la alveolectomía son dientes retenidos. Dientes ectópicos, eso es lo que ayer les hablaba, por ejemplo. Fíjense que este diente aparentemente puede estar retenido, pero para que nosotros lo consideremos un diente ectópico, quiere decir que está fuera de lugar, erupcionando por el lado vestibular. Si ustedes ven en esta imagen, ven una sombra radiopaca, ¿verdad? Quiere decir que esta pieza ya ha sido tratada, que ha erupcionado, pero fuera de lugar, ectópico, fuera de lugar. Entonces, si yo me podría confundir con este diente y decir, doctora, para mí es un retenido, yo obviamente clínicamente he visto que este diente, su corona, está en el lado vestibular y he visto que aquí que tiene una obturación. Pero para eso, si este diente no tuviese esta radiografía que me diga aquí hay esta sombra radiopaca, y luego este diente no lo viese en boca, para mí sería un diente retenido. Pero yo, para ver este diente retenido, tengo que ver exactamente con otro tipo de radiografías. Entonces, para yo verificar esto, tengo que tener una radiografía panorámica, puedo tener una radiografía periapical, puedo tener una radiografía panorámica, etc. Entonces, fíjense que aquí también, en esta pieza dentaria, hay un perno, parece, no se ha salido de la raíz completamente, ¿verdad? ¿No? Se logra observar, ¿verdad? Y aparentemente aquí no es un implante, parece que fuese un implante, pero aquí no hay raíz, ¿no es cierto? Entonces, aquí parece un implante, pero aquí hay una reconstrucción de una corona, lo que a nosotros nos haría suponer que aquí estuviese un implante. Pero no se trata de hablar hoy de los implantes, sino que nosotros estamos viendo las indicaciones por apicectomía. Entonces, yo aquí tengo que ver, voy a dejar esto aparte. Vamos a ir a otra diapositiva, a ver. Entonces, yo digo que las indicaciones para la alveolectomía, vamos a ir aquí. No, se perdió mi imagen. Se ha perdido mi imagen, a ver. A ver, vamos a ir numerando. Ayer ya habíamos visto esta cuestión del colgajo, ¿verdad? Entonces ya tenemos una tarea y dentro de las indicaciones que nosotros tenemos acá es de que dice que tenemos que debe ser un diente
dientes retenidos, dientes ectópicos, falsos conductos, dientes que tengan el tabique interradicular alto, dientes multiradiculares, fracturas dentarias y para nosotros importantes son los dientes retenidos. Entonces nosotros vamos a ver, yo tendría que ver aquí las indicaciones de orden local y de orden general. Entonces, para que yo pueda determinar, pueda aumentar, si ustedes quieren, si me permiten, sobre las indicaciones que tenemos para la exodoncia simple, ¿se acuerdan? Dientes que no pueden ser tratados, dientes que están en una posición anómala, que estamos viendo aquí los dientes ectópicos, dientes retenidos, dientes semi-retenidos, dientes con falsos conductos, dientes que no pueden ser tratados por la gran destrucción de caries. Entonces, para nosotros son esas las indicaciones. Y las indicaciones generales son las mismas que para la exodoncia simple. Entonces, por esa razón, ya no he puesto, ya no he repetido porque sería mucho repetir. Entonces, cuando nosotros tenemos hemos visto radiográficamente, clínicamente, estoy viendo que aquí hay ausencia y radiográficamente estoy viendo que puede ser mediante una radiografía periapical o una radiografía panorámica, pues entonces debo ir a mi tratamiento por alveolectomía. Entonces, lo que nosotros habíamos hablado a un principio, ¿se acuerdan? Que deberíamos tener después de las indicaciones, lo que es para nosotros el procedimiento quirúrgico. Pero yo quiero, antes de ir acá, yo podría resumir, si tuviese que hacer una extracción para que sea una exodoncia quirúrgica por alveolectomía, si aquí fíjense, por ejemplo, esta caries, hay un debilitamiento de esta cavidad. Aquí hay una obturación, pero ven ustedes una sombra radiolúcida. Entonces quiere decir que yo radiográficamente estoy viendo el riesgo que no voy a poder hacer una exodoncia simple. ¿Por qué? Porque primero son piezas multirradiculares. En la parte ósea tengo, ¿qué cosa? Un tabique interradicular bien alto. Tengo raíces completamente delgadas y sé que cuando ya empiece la exodoncia por vía alveolar, esto se va a fracturar. Y nosotros vamos a ver, dependiendo del rasgo de la fractura, que se puede romper por encima del cuello anatómico, se puede romper por debajo del cuello anatómico. Entonces nosotros vamos a determinar, vamos a asumir el tratamiento por alveolectomía, primero toda la vida por alveolectomía. Entonces, cuando yo estoy hablando de la exodoncia por alveolectomía, después de las indicaciones que veo, tengo que saber cuáles van a ser mis tiempos operatorios. Los tiempos operatorios, no estoy hablando de pasos de la intervención. Estoy hablando de tiempos operatorios. Y en la exodoncia simple habíamos dicho de que no se consideran tiempos operatorios la asepsia, antisepsia y anestesia, ¿verdad? Y dentro de esos tiempos operatorios voy a hacer ¿qué cosa? La anestesia. La anestesia, si yo tuviese que hacer la extracción de esta pieza, que es exodoncia quirúrgica, ¿qué tengo que hacer? Anestesia al nervio dentario inferior con complemento bucal largo. El siguiente tiempo quirúrgico, que es incisión. La incisión, ayer ya hemos aprendido a hacer, que dice que la incisión va a partir, en este caso, del margen gingival al fondo de surco,
va a contornear el premolar y la pieza a extraer. Esa es la incisión. Entonces, si fuese este superior, yo tendría que ir del fondo de surco al margen gingival, voy a contornear y voy a extenderme, porque este diente está ectópico. Si ustedes ven radiográficamente, aquí hay un problema radicular, aquí hay una dilaceración. Si yo tuviese que hacer esta pieza, voy a hacer, ¿de dónde? Voy a empezar del borde, que es del fondo de surco al margen gingival, voy a contornear, puedo avanzarme hasta aquí, hasta el primer premolar, y voy a hacer mi diseño de mi incisión. Si yo tuviese que ir para hacer lo correcto es que yo empiece por acá, pero eso es cuando estamos hablando de retenidos. Ahora yo tuviese que ir del margen gingival, contorneo, en este caso el segundo molar y la parte distal para extraer, ¿verdad? Entonces, los mismos requisitos de los colgajos que ayer hemos aprendido, o mejor dicho, que el viernes hemos aprendido, donde ustedes tienen que hacer su trabajo y decir todos los requisitos y las condiciones de los colgajos. Solamente lo que aquí yo debo reforzar sobre la clase del viernes es que debo hacer mi incisión, que va a partir de acá, del margen gingival al fondo de surco, contorneo, etc. Bien, una vez que he hecho la incisión, voy a hacer el decolado, que después les voy a mostrar, que se llama el decolado o el levantamiento del colgajo. ¿De dónde voy a empezar a decolar? Si aquí está mi incisión, voy a empezar de donde he empezado la incisión. Voy a levantar, voy a decolar ese colgajo con una legra hasta aquí aproximadamente. Entonces yo voy a decolar, mi otro tiempo quirúrgico es decolado del colgajo. ¿Con quién? Con una legra. Luego, ¿qué voy a hacer? El siguiente tiempo quirúrgico es ostectomía. ¿Qué quiere decir la ostectomía? La ostectomía es la eliminación de la tabla vestibular. Entonces, ¿en qué se basaría la alveolectomía? En la ostectomía. ¿Hasta dónde va a abarcar lo que yo voy a eliminar, esa tabla vestibular? La ostectomía. Voy a eliminar primero hasta el tercio cervical. ¿Con quién voy a eliminar? Con una fresa redonda número 8 de carburo con constante irrigación. Solamente voy a eliminar la tabla vestibular. Luego, ¿qué voy a hacer? No está como tiempo quirúrgico, pero yo debo trazar aquí una pequeña ranurita y otra pequeña ranurita en esta parte donde dice que se llama fulcrum, pero no está dentro del tiempo quirúrgico. Simplemente yo les estoy diciendo para qué, porque yo cuando tenga que hacer la alveolectomía es el procedimiento quirúrgico para qué, para tener menor resistencia, porque sé que cuando yo haga la extracción de esta pieza por vía simple o alveolar, no voy a poder extraer esta pieza. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer el decolado del colgajo, la ostectomía, que va a abarcar primero hasta el tercio cervical. Si me sigue dando resistencia y esta radiografía, como ven, que tengo un tabique interradicular alto, raíces delgadas, con muchas complicaciones que se van a fracturar a cualquier nivel, entonces mi ostectomía puede abarcar hasta el tercio medio. Entonces quiero decir que la ostectomía abarcará de acuerdo al tipo de intervención. ¿Me entienden? Entonces voy a hacer la ostectomía primero. Toda la vida voy a abarcar hasta el tercio cervical. Luego, una vez que yo trate cuál va a ser el tiempo el siguiente tiempo de la exodoncia, va a ser la luxación, que puedo hacer con los elevadores, que vamos a ver después las fotografías, con elevadores o
directamente con forceps. Luego, ¿qué voy a hacer? El tratamiento de la cavidad, que va a ser el limado, el curetaje, la reposición del colgajo y la sutura. Entonces, repito, ¿cuáles van a ser los tiempos operatorios? No se consideran bien tiempos operatorios a la asepsia, antisepsia y anestesia. ¿Dónde empiezan los tiempos operatorios? Primero, la incisión. En este caso, que la incisión va a partir del margen gingival al fondo de surco, luego va a contornear, en este caso, el premolar, el molar, y si necesito, me voy a ir un poco, voy a extenderme hasta el segundo molar. Luego, ¿qué? Voy a hacer la ostectomía. Ostectomía es la eliminación de la tabla vestibular. ¿Con quién voy a hacer la ostectomía? Con una fresa redonda de carburo número 8. ¿Hasta dónde va a abarcar la ostectomía? Hasta el tercio cervical. Luego, el siguiente tiempo quirúrgico es que la exodoncia propiamente dicha. ¿Con qué? Hallaré la luxación con elevadores y con forceps, sí, considero. Luego viene, ¿qué cosa? El tratamiento de la cavidad. Voy a tratar. Luego la reposición del colgajo y la sutura a puntos separados. Entonces vamos a ir viendo aquí. Dice, nosotros ya hemos hecho el levantamiento del colgajo. Vamos a ver, dice, hemos hecho la exodoncia propiamente dicha y estamos haciendo, quiero que vean estas diapositivas, dice, las limas, ¿para qué? Para regularizar el reporte. Las curetas medianas, grandes, para eliminar los procesos patológicos, las esquirlas, la reposición del colgajo y la sutura. Entonces, cuando nosotros hemos hecho la sutura, ustedes han aprendido a hacer una sutura de una incisión lineal. Entonces, ¿qué condiciones? ¿Cómo debemos hacer la sutura, la reposición? La reposición quiere decir que nosotros vamos a llevar el colgajo a su lugar, lo que hemos levantado el colgajo, ¿verdad? Entonces digo, el colgajo en la reposición debe ser devuelto a su sitio, manteniendo a su posición, logrando una buena coaptación. Hemos hablado de la coaptación de bordes, de que se unan, sin superposición de los labios de la herida. Lo que les decía a un principio, no debe estar el colgajo superpuesto, porque no va a haber cicatrización. Entonces, el primer punto va a empezar en el margen gingival. Vamos a ver después cómo es el dónde. El segundo punto por distal de la pieza. El tercer punto que corresponde al alveolo y los puntos restantes deben ser a una distancia aproximadamente de medio centímetro que ustedes han hecho en su telita, han hecho la práctica. Y luego se coloca una gasa protectora en el alveolo y en la incisión lineal o liberadora. Bien. Entonces, ¿qué hago? Yo he hecho la incisión, aquí se ve más clarita, esta es la pieza que he tratado. Entonces, ¿con quién voy a hacer la sutura? Voy a hacer con una aguja mediana de medio círculo, voy a hacer mi incisión, va a partir del margen gingival, respetando las papilas interdentarias, con una angulación de 45 grados, mucoperióstica, etcétera, con todos los requisitos de los colgados. Voy a contornear y me voy a extender hacia atrás. Luego lo voy a levantar el colgajo y voy a hacer la ostectomía, pero ahorita lo que quiero mostrarles es el punto de sutura. Entonces me dice, fíjense que aquí ya se ha hecho la exodoncia y están haciendo otro tipo de sutura. Pero aquí está clarito. El punto número 1, ¿dónde va a empezar? Donde, ya saben, también les recuerdo de que cuando tenemos que hacer la sutura, se va a convertir en colgajo libre porque estamos decolando, estamos, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer aquí, se supone, un punto izquierdo. Aquí tengo que decolar aproximadamente 3 milímetros. Y el primer punto va a empezar aquí, en el borde libre, lo que les decía. Más o menos de acá a 3 milímetros, paso aquí, voy a hacer las espirales, etc. Ese es el punto número 1. El punto número 2 va a venir aquí por distal de este molar. ¿Por qué? Porque si yo lo haría directamente aquí, donde estoy apuntando con la flechita, ¿qué pasa? Esto quedaría abierto, ¿verdad? Entonces, mi punto número 1 tengo que buscar una buena coaptación de borde. El segundo punto, por distal de la pieza, bien pegadito. Si yo haría aquí, se hace un espacio. ¿Y qué va a hacer? Cuando yo muerda, coma el paciente, entonces va a abrir esto y la comida se va a entrar directamente ahí a ese alveolo. Entonces, yo debo asegurar primero el primer punto para que tenga una buena coaptación, el segundo punto por distal. El tercer punto ya puedo hacer acá, o voy a hacer en el alveolo, el último punto acá. Pero fíjense que este último punto está en el borde, está al límite de la incisión. Que si yo no haría este punto, lo dejaría abierto por acá, este punto puede ser un motivo para que sangre, para que se produzca una hemorragia. Entonces yo tengo que cerrar hasta el último nivel con el punto. Y luego voy a ir colocando, cerrando en el alveolo la cantidad de puntos que necesite. Ustedes no deben preguntar, decir, ¿cuántos puntos voy a hacer? Lo que necesite. Si tengo acá, ya sabemos que esto más o menos va a ir al fondo de surco. Como ven, son aproximadamente 3 puntos. Pueden ser 4 puntos, pueden ser 2 puntos. Pero el requisito de esta incisión liberadora es de que debe ir al fondo de surco. Si yo echo solamente hasta aquícito mi incisión, no me sirve de nada porque no voy a tener un campo visual, no voy a poder hacer la ostectomía, no voy a poder hacer absolutamente nada. Entonces digo, la incisión debe partir por mesial una pieza a intervenir, que ya hemos dicho como requisito, del margen gingival hasta el fondo de surco. Contornea este molar, esta pieza anterior, y la pieza a intervenir. Aquí ya hemos eliminado la pieza. Voy a empezar el segundo tiempo quirúrgico a decolar con una legra, decolo, libero todo este colgajo y voy a hacer el otro tiempo quirúrgico que es la ostectomía. Que la ostectomía va a abarcar hasta el tercio cervical, pero no aquí, aquí va a ser la ostectomía, ¿no? Porque aquí no se ve. Entonces no voy a hacer la ostectomía para esta pieza, porque la ostectomía la tengo que hacer aquí. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a luxar, es el tiempo quirúrgico. Voy a hacer la extracción propiamente dicha. Voy a hacer el tratamiento de la cavidad, que es limado, curetaje, la reposición del colgajo y la sutura. Si yo he hecho una Newman que habíamos visto ayer, entonces, ¿qué hago? Va a partir en este superior, va a partir del fondo de surco al margen gingival, del fondo de surco al margen gingival, contornea aquí en estas piezas que pueden ser un central, que pueden ser un lateral, pueden ser un canino, cualquiera, y aquí está que puedo extraer 2 piezas, una pieza sobre contorneando. Voy a levantar el colgajo, voy a hacer la extracción. ¿De dónde va a empezar el primer punto? Aquí. El otro punto va a empezar aquí. Luego puedo hacer el punto en el alveolo o en los alveolos. Porque hemos dicho que esta incisión de Newman va a servir para ¿quiénes? Va a servir exactamente para hacer una exodoncia de varias piezas dentarias, para hacer un retenido, para hacer apicectomías múltiples, etc. Luego voy a ir colocando los puntos
Y aquí faltaría un puntito, no debe haber este saldo, este todavía, pero no debe haber este saldo de la incisión, debe estar hacia el final. Hago los puntos en el alveolo y luego voy a poner una gasa protectora en el lugar de la pieza que he extraído. Y luego le voy a dar las indicaciones que ya se las he dado el día viernes y les he dicho retirar la gasa a horas tanto, no enjuagarse la boca con ningún líquido, no exponerse al sol, no. Puedo tener, esto es lo que yo no quiero que hagan. Esto se llama un colgajo en bolsillo. ¿Qué han hecho? No hay una incisión liberadora y han agarrado y han levantado el colgajo por aquí, por delante y por detrás y han hecho la extracción y me están poniendo unas suturas interdentarias. No, la exodoncia quirúrgica lleva colgajo. Por favor, no hay colgajo a bolsillo. Cuando estemos hablando de dientes retenidos, les voy a mostrar que vamos a hacer suturas interdentarias, pero cuando yo desprenda todo el paladar. Entonces, ya hemos visto todas las indicaciones ayer, el día viernes, que habíamos dicho, no hacer ejercicios físicos, etcétera, no hacer los enjuagues como punto número 2, no exponerse al sol, no levantar cosas pesadas, no mirarse a la herida, no consumir, no fumar, no comer, masticar coca, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y le vamos a dar la receta, que ya hemos hablado de la receta, porque, ¿cómo le vamos a hacer la receta? Les he mostrado estoy volviendo a reforzarles con esas diapositivas, que ya hemos hablado que se debe dar un analgésico y un antibiótico, sí o sí, con mayor razón que ahora nosotros estamos haciendo la alveolectomía. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es exodoncia quirúrgica para que nosotros veamos. A ver, vamos a ver si está aquí. Aquí está. La incisión de Neumann. ¿No? Hemos dicho, esas múltiples lineales, por si acaso, esto es un dibujo que no se hace un contorno, son incisiones lineales, por si acaso, ¿no es cierto? Fíjense, va a bajar. Si yo hago esta incisión corta, no me sirve. No me sirve. ¿Con quién voy a hacer la incisión? Ya les había comentado también que voy a hacer con una hoja de bisturí, con un mango de bisturí número 3, una hoja número 15. ¿Dónde está lo que quería? Bien. Entonces, nosotros vamos a ir ahora a los tiempos quirúrgicos. Esto estamos completando acá lo que son los requisitos de los colgajos. No nos interesa, decimos que debe ser de un solo trazo, mucoperióstico, de base ancha, descansar sobre tejido sano, respetar las papilas, etcétera, etcétera. ¿No? La incisión ya la habíamos conocido, como debería ir, el fondo de surco en el maxilar superior, contornea y la pieza extraer. Los diferentes tipos de incisiones que les he dicho. Aquí sí yo puedo hacer las suturas interdentarias, lo que les decía. ¿Por qué? Porque esta incisión para nosotros es en festón. No puedo hacer una incisión liberadora cuando yo tenga que operar, quiero que se quede en su cabecita. No puedo operar. Cuando tenga que hacer un canino retenido, tengo que hacer esta incisión en festón, pero no es incisión a bolsillo, por favor. Se llama incisión en festón.
Cuando yo he determinado que este retenido está aquí en el lado palatino. Porque si está en el lado vestibular, voy a hacer la incisión liberadora o puedo hacer la incisión de Newman, dependiendo de la retención de la pieza dentaria. Entonces, este colgajo lo voy a decolar, lo voy a levantar y voy a hacer aquí la ostectomía, voy a hacer la extracción y voy a hacer la sutura interdentaria, que es muy diferente a lo que hace rato les mostré. Entonces, doctora, pero ¿por qué yo no podría hacer en este paladar, no podría hacer una incisión liberadora? Porque yo cortaría este trayecto de los vasos palatinos y dejaría realmente, de repente, si yo corto la inervación, la vascularización de este colgajo se puede necrosar, tendría que cortarlo y que pueda cicatrizar por segunda intención, pero sería de terror que yo tenga que hacer una necrosis de este colgajo del paladar. Entonces, por si acaso, no es colgajo a bolsillo, es colgajo, es un colgajo en festón que es específicamente para dientes retenidos. ¿A dónde estoy? Me he perdido. Ya. Entonces, estamos aquí en el segundo tiempo, que es decolado del colgajo. Hemos hecho una incisión que estamos haciendo en la parte inferior y hemos hecho del margen gingival al fondo de surco. Voy a contornear la pieza a intervenir, primero la pieza anterior, la pieza a intervenir. Y voy a levantar este colgajo, como ven, todo esto. Estoy levantando con una legra, estoy decolando el colgajo, estoy decolando el colgajo. Y el huesito tiene que verse así. Les vuelvo a repetir, si yo he hecho una incisión, no he hecho una incisión mucoperióstica, este colgajo se va a convertir en colgajo mucoso. Y después, cuando yo les esté hablando de las complicaciones de una exodoncia, que van a ser simples y quirúrgicas, porque a una complicación de una exodoncia simple se va a sumar una exodoncia quirúrgica. Entonces, si yo veo aquello, entonces mi colgajo siempre tiene que ser mucoperióstico. Pónganse que yo aquí, ay, me da miedo hacer esta incisión liberadora, vuelvo a reincidir, tengo que ir cortando, apoyándome en el hueso, tengo que cortar, pero por el mismo trazo de la incisión. O sea que el hueso tiene que verse así como ven, peladito, no es una forma de expresarse para que si me puedan entender, ¿ya? Entonces, la ostectomía, ¿con quién va a ser? Con fresa redonda de carburo tungsteno número 8 para pieza de mano. Se aplica al hueso de la tabla vestibular con movimientos circulares con constante irrigación. O sea que la mano derecha va desgastando, va eliminando el hueso, la tabla vestibular, y la mano izquierda va regando, puede ser con agua o con suero fisiológico. ¿Por qué? ¿Por qué se irriga? Porque se puede producir un recalentamiento del hueso y después puede haber una necrosis ósea. Yo aquí quiero un poco hacer un alto y voy a volver a repetirles cuando esté hablando de retenidos. Los profesionales jóvenes, bueno, es la falta de experiencia también, ¿no es cierto? Y también depende cómo les enseñaron y si asistieron a clase o no y toman cursos, que yo les he dicho que esos cursos para mí no sirven para nada porque son simplemente puro marketing, ¿no?
yo puedo hacer mis cursos, les digo, yo soy la capa aquí que les muestro todas las cirugías que he hecho, he utilizado esto, he usado cera para hueso, he hecho esto, es decir, un montón de cosas. Entonces, lo que ustedes están aprendiendo ahora es la base y debe hacerse así. No es porque la doctora Ferrufino es viejita y está fuera de foco, está desactualizada. El hueso se maneja con mucho cuidado, con constante irrigación. ¿Qué pasa si yo haría la ostectomía con una turbina? La turbina es un aparato de altas revoluciones que yo les podría demostrar que toda la irrigación y lo que hace la irrigación y lo que hace en este caso, no el frío, sino hipotéticamente nos sale el frío, el aire por aspersión, pero el aire con el agua deberían enfocarse exactamente a un punto que sería la fresa, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque esas turbinas nunca están mantenidas y además no se maneja la turbina para tocar hueso. Se maneja y la baja velocidad, en este caso el micromotor, con constante irrigación. Yo, por ejemplo, tengo un micromotor que está conectado, que se conecta a un suero fisiológico que tiene una manguerita. Entonces, al mismo tiempo que estoy haciendo la ostectomía, sale a goteo que va a la fresa, pero aparte yo me estoy irrigando con agua. Entonces, va a depender mucho esa cirugía de la ostectomía que estemos haciendo. Y, obvio, le estoy diciendo de que la ostectomía abarcará hasta el tercio cervical. ¿Por qué? Les he dicho que es una eliminación del hueso, se elimina el hueso de la tabla vestibular, pero que ese hueso ya no se repone porque estamos sacando la tabla vestibular. Entonces, si nosotros hemos sido tan traumáticos y de cajón nos hemos dicho, no, yo voy hasta el tercio medio, sin motivo, sin razón, entonces estamos cometiendo muchos errores. Lo que tenemos que hacer es, primero, en la exodoncia, en cualquier tipo de exodoncia por alveolectomía, la ostectomía debe abarcar hasta el tercio cervical. De ahí vamos a pulsar. Si necesitamos, vamos a abarcar un poquitito más, conservando el tejido óseo. Dice lo que les decía hace rato, la extensión de la ostectomía del hueso a resecar, ¿qué quiere decir? A eliminar, están determinadas por las condiciones del diente a extraer, lo que les mostraba en la radiografía. Por ejemplo, si yo tuviese que hacer esa exodoncia, iría al tercio cervical. Y el tercio cervical, en esa pieza dentaria, está justo el tabique interradicular. Entonces, yo tengo que llegar a ese tabique interradicular para ver si puedo hacer la eliminación, o sea, la extracción de esa pieza dentaria, o tengo que sumar otro método más, ¿ya? Entonces, a las 12 yo les voy a decir qué otro método más vamos a sumar. Bien. Fíjense, hemos hecho el colgajo, ¿no es cierto? El colgajo. Hemos hecho el levantamiento del colgajo. Hemos hecho la ostectomía, fíjense, hasta el tercio cervical. Es una fresa redonda, no hay fresa de diamante, es una fresa de carburo número 8.